Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos al atardecer de este martes, día 5 de marzo de 2024. Hay novedades en torno al caso Koldo García o al caso Ábalos. La primera de ellas es que hoy hemos conocido que ya hay una segunda víctima política del escándalo, porque el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha destituido esta mañana al secretario general de Puertos del Estado, que se llama Álvaro Sánchez Manzanares, y que fue el responsable de haber tramitado la adquisición de 8 millones de mascarillas a cambio de 20 millones de euros a la empresa de la cual era gran beneficiario Koldo García, comisionista Koldo García. Lo que dicen las fuentes del gobierno es que han perdido la confianza en el que hasta ahora era director general de Puertos del Estado. No quieren implicarle directamente en ningún caso de corrupción, así lo dicen, pero han descubierto que él a la UCO había negado que hubiera tenido ninguna relación con Álvaro Rodríguez, con el empresario, con Víctor del Lama, que es el empresario clave de la trama. Y luego documentación que aparece reflejada en todos los medios de comunicación demuestra que efectivamente sí que hubo esa relación y que intercambiaron correos electrónicos entre el propio Sánchez Manzanares y el empresario Víctor Aldama. Por lo tanto, había mentido a la UCO y esto es lo que ha llevado a Óscar Puente a destituirle de manera fulminante. Esta es la primera noticia, es la más reciente en el tiempo, pero es la menos, digamos, trascendente. Yo creo que lo más importante del día, en el marco de este caso Ábalos o Koldo García, como ustedes quieran, es la comparecencia 11 días después de la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol. Hoy ha convocado una rueda de prensa donde se supone que tenía que dar explicaciones. La cuestión es que a mí me parece que no ha dado ninguna explicación satisfactoria. Por hacer un rápido repaso, ¿qué es lo que había quedado claro? Haciendo el resumen del resumen de lo que había hecho mal el gobierno que ella presidía en Baleares. Pues en primer lugar, haber utilizado la empresa de Koldo García. No se sabe por qué. Y ella no ha explicado por qué decidieron comprarle mascarillas a la empresa de Koldo García. En segundo lugar, por qué los pagó las mascarillas con fondos europeos después de saber que eran mascarillas fake. Y sobre esa cuestión no ha dicho absolutamente nada Francina Armengol. Y la tercera cuestión es por qué, a pesar de que sabían que eran mascarillas fake, emitió un certificado diciendo que las mascarillas estaban todas correctas. Y sobre esa cuestión tampoco ha dicho absolutamente nada Francina Armengol. Es decir, que los tres grandes asuntos que pesan sobre ella, las que hacen sospechar que ella no se portó políticamente hablando de manera correcta, no han quedado para nada resueltas. Por lo tanto, ¿qué ha dicho Francina Armengol en esa comparecencia ante los medios de comunicación? Bueno, en primer lugar, lo que ha querido dejar muy claro es que las decisiones en ningún caso las tomó ella y ha derivado la responsabilidad hacia los departamentos técnicos del gobierno balear. A todos los miembros del gobierno nos llegaban nombres de empresas de diferentes sitios. ¿Y qué se hacía? Que esto es la clave, es que esto es lo importante. Se enviaban todos los nombres de empresas que llegaban al servicio de salud. Y el servicio de salud técnicamente se ponía en contacto con las empresas, analizaba lo que se les ofrecía y se compra o no se compra, decidiendo el servicio de salud técnicamente. Por lo tanto, oiga, las preguntas al servicio de salud. Sobre la primera cuestión, que a mí me parece la más sospechosa, cuando ella dice todos recibíamos nombres de empresas que ofrecían mascarillas. Sí, pero ¿quién llevó el nombre de la empresa Soluciones de Gestión, de la cual era comisionista Koldo García? Se lo han preguntado varias veces y ella no ha querido contestar. Lo único que ha dejado claro es que ella en ningún caso dio ninguna orden a nadie para que se compraran mascarillas en ninguna empresa determinada. Yo he gobernado 8 años la comunidad autónoma y 4 años el Consell Insular de Mallorca. Jamás en mi vida he dado ninguna instrucción a nadie de mis gobiernos para que contraten a una empresa a otra, jamás en la vida, porque yo no soy de esas. Esto por lo que respecta, digamos, a la gran cuestión. ¿Por qué de repente el gobierno balear decide gastarse ese dineral en mascarillas que no sirven con la empresa de Koldo García? No hay ninguna respuesta, yo creo que clarificadora, o por lo menos suficientemente clarificadora.
¿Por qué, sabiendo que eran fake las mascarillas, el gobierno certifica, el gobierno balear, quiero decir, certifica que todo está bien, que todo es correcto y no pone en marcha el expediente de devolución del dinero hasta muy tarde, hasta cuando ya se han perdido las elecciones autonómicas? Sobre esto tampoco ha habido ninguna respuesta satisfactoria. Es más, lo que ha habido es alguna contradicción, porque fíjense, en un momento determinado de su comparecencia, Francina Armengol da a entender que las mascarillas las retienen en el gobierno balear porque las van a necesitar en algún momento y necesitan tener suministros por lo que pueda pasar durante la epidemia del COVID, pero minutos más tarde se contradice a sí misma y dice que las retuvieron no por esa razón, sino porque había que mantener el lote entero para devolverlo entero y reclamar el importe entero. Se decide por parte de los servicios de salud y por parte de los técnicos almacenar esas mascarillas. ¿Por qué? Porque Baleares necesita aprovisionar material. Decía, se almacenan esas mascarillas, ese material, se guarda entero, porque se tiene que devolver entero, y para que te lo paguen entero lo tienes que tener entero, a ver si me entienden bien, y por tanto se trabaja para poder hacer esa reclamación. Pues muy bien, no la entendemos, señora Armengol. Yo por lo menos no la entiendo, porque yo aquí veo que usted ha dado dos explicaciones distintas que a mí me parece que son bastante contradictorias. O usted tiene ese material porque quiere provisiones por lo que pueda pasar, que es lo que dice en la primera parte de su intervención, o bien las conserva para poder hacer una reclamación del lote entero, que es lo que dice en la segunda parte de su manifestación, pero las dos al mismo tiempo son difícilmente entendibles. La gran pregunta, otra de las grandes preguntas que no ha sabido responder desde mi punto de vista: ¿por qué reclama usted el dinero tan tarde, tantos meses después de saber que las mascarillas no son útiles, no responden a lo que usted ha pagado? Fíjense la respuesta de Armengol. Porque la Administración tiene unos tiempos y es válido el primer día hacer la reclamación y es válido jurídicamente hacerlo el último día. Y como es válido jurídicamente, ¿qué más da hacerlo antes que hacerlo después? A la hora de pagar no hay ningún problema, se paga rápido. La Administración balear pagó más deprisa que en otras muchas comunidades autónomas. Pero a la hora de reclamar, ¿qué más da? Esperar un poco más, si es jurídicamente válido. Esta es la explicación que ha dado Francina Armengol. Naturalmente, ella lo que ha querido utilizar como argumento de defensa es, mire, tarde, pero reclamé en tiempo y forma, según ella. Reclamé que me dieran el dinero. Y por lo tanto, aunque ya había perdido las elecciones, aunque esperé hasta el último segundo, reclamé. Y la culpa de que no hayamos recibido el dinero es porque el gobierno que me sucede, el gobierno de la señora Proens, dejó que caducaran los plazos. Por lo tanto, la responsabilidad no es mía. La responsabilidad por haber tardado tanto tiempo en reclamar unas mascarillas que estaban allí, no se sabe muy bien por qué, almacenadas en algún lugar del Departamento de Salud del Gobierno balear, la responsabilidad no es mía, es del gobierno que me sucede. La responsabilidad está en manos del actual gobierno del Partido Popular, que tiene que explicar qué ha pasado con el expediente que hicimos mi gobierno para que la empresa devolviera ese dinero a la comunidad autónoma. Conclusión. Por supuesto, después de haber dado esas explicaciones que ella y sus conmilitones dan por muy satisfactorias, porque luego veremos cómo en el Gobierno y en el Partido Socialista han dicho que ha dejado resueltas todas las interrogantes. A mí particularmente me parece que eso no se sostiene, porque vuelvo a repetir, no hay respuesta a ninguna de las preguntas fundamentales. Pero bueno, lo importante era saber si ella en algún momento se había planteado que había una responsabilidad política en su gestión que aconsejaba que dejara de ser presidenta del Congreso de los Diputados. La respuesta, naturalmente, es que no. Nos dejamos la piel para salvar y para proteger a la gente. Y por eso decía que no voy a dejar que mancillen el nombre ni mío, ni de mi gobierno, ni de la gente que se dejó la piel para salvar a los ciudadanos y a las ciudadanas. Y esto es lo que les puedo contar de la comparecencia de Francina Armengol. Este es el resumen, me parece que bastante completo, de los puntos fundamentales que ella ha ido abordando, primero a iniciativa propia y después a respuesta de las preguntas, la mayor parte de ellas incontestadas, de los medios de comunicación que han asistido a esa comparecencia. Y los primeros que sostienen que estas explicaciones son claramente insatisfactorias, esto tampoco nos puede sorprender, son los responsables del principal partido de la oposición. Hoy han hablado fundamentalmente dos, el portavoz del partido
partido y el portavoz del grupo parlamentario. El portavoz del partido se llama Borja Semper y ha dicho esto. A mí me quedan muchas dudas, singularmente una, y es por qué la trama impacta en Baleares. La duda que me queda es si ese contacto es fruto de una relación personal y cercana, políticamente cercana, del señor Ábalos con la señora Armengol. Esto no ha sido respondido, no ha sido desmentido por la señora Armengol. Es verdad que no ha sido respondido y debe ser verdad que esa es la pregunta que más echan de menos, o la respuesta a la pregunta que más echan de menos en el Partido Popular, porque cuando ha salido también a la palestra Miguel Tellado, que es el portavoz parlamentario del Partido Popular, ha dicho prácticamente lo mismo que Semper. También él lo que echa de menos es la respuesta a esa pregunta. Después de escucharla, Francina ha dejado más preguntas sin contestar de las que ya teníamos antes. 1. ¿Quién hizo la llamada desde el Ministerio de Transportes para que el gobierno balear comprase mascarillas a esa empresa en concreto? Es lógico pensar que debió ser alguien de altísimo nivel jerárquico del gobierno. ¿Fue Koldo? ¿Fue Ábalos? ¿Fue acaso el superjefe? Bueno, y luego Miguel Tellado, a diferencia de Borja Semper, sí que ha querido significar alguna otra ausencia más en las respuestas o en las explicaciones que ha dado Francina Armengol. Una de las cosas más sorprendentes es ver cómo ella ha querido cargar la responsabilidad en el gobierno de Marga Proens, que es quien le ha sustituido al frente del gobierno balear después de las últimas elecciones autonómicas. Entonces Miguel Tellado ha dicho, hombre, ¿cómo es posible que usted diga, y lo ha dicho, que la administración en aquellas épocas iba muy despacio y que por lo tanto pues pedir la reclamación del dinero era una cosa burocráticamente muy pesada y sin embargo si usted se dio tanta prisa a la hora de pagar? Miguel Tellado lo ha explicado así. A mí me parece una cobardía que la señora Armengol se escude en la lentitud de las administraciones, porque como acabo de reseñar se ve que han sido lentos dependiendo para qué. Pagaron muy rápidamente, pero a la hora de exigir responsabilidades lo cierto es que no lo hicieron durante más de 2 años y lo hicieron sí cuando ya estaban abocados a la salida del gobierno tras perder las elecciones y probablemente para cubrirse judicialmente ante una investigación que ya estaba en marcha. Yo creo que tiene bastante derecho el principal partido de la oposición y otros partidos que no son el principal partido de la oposición, que están en esa misma línea, de reclamar respuestas o explicaciones más satisfactorias de Francina Armengol. Pero lo cierto es que tenían una oportunidad, no sé si la mejor, pero tenían una oportunidad. Hoy se votaba la constitución de la comisión de investigación que tiene que tratar de llegar al fondo de la cuestión. No solo de la cuestión de la compra de mascarillas en Baleares o en Canarias, que son las que están más puestas en duda, sino también todo lo que naturalmente los miembros de esa comisión quieran extender para tratar de tilnar la conducta de gobiernos del Partido Popular, que seguro que eso va a ocurrir. Pero en todo caso hay una comisión de investigación, hoy se votaba, y el Partido Popular no ha querido votar a favor. No ha querido votar a favor de esa comisión de investigación. A mí me parece particularmente un error, pero bueno, ellos son muy libres de cometer los errores que quieran. ¿Por qué han votado en contra? Escuchen la explicación que ha dado Miguel Tellado. Todo el mundo entenderá que no es razonable poner al zorro a cuidar de las gallinas, que es lo que parece que pretende el Partido Socialista con respecto a esta comisión. Ya. Es inaceptable. Bueno, pues muy bien, este es el argumento que da y seguro que habrá gente que quede convencida. En una comisión de investigación, naturalmente, primero no tenía por qué presidir la Francina Armengol y en segundo lugar, la comisión de investigación está compuesta por una representación proporcional de los grupos parlamentarios que están en el Congreso de los Diputados y en todo caso, oiga, esa comisión de investigación con su voto en contra se va a celebrar. ¿Qué va a hacer el Partido Popular? ¿No va a asistir? No va a tomar partido, no va a preguntar, no va a decir, va a dar la callada por respuesta. Pues chico, si se va a constituir, en todo caso, pues ¿para qué te tienes que significar? Ellos lo que quieren, como saben, es constituir una comisión de investigación paralela en el Senado, donde ellos tienen mayoría absoluta, y a mí me parece que eso es una barbaridad porque la objetividad de la investigación no depende del color político de una mayoría parlamentaria en una Cámara o en otra. Depende de las ganas que uno tenga de llegar a la verdad.
Y me parece que en este caso concreto el Partido Popular pues tampoco puede presumir de tener, digamos, más ganas que el Partido Socialista de llegar a la verdad, o por lo menos supedita las ganas de llegar a la verdad a las de achicharrar todo lo que pueda a Pedro Sánchez y la legislatura que está en mal trance como consecuencia de todo esto. Pero bueno, esta es una discusión distinta, que luego en la tertulia tendremos la oportunidad de tratar con un poco más de detenimiento. Lo cierto es que no solo el Partido Popular es el partido que ha echado de menos explicaciones satisfactorias por parte de Francina Armengol. El otro partido del centro-derecha, que es, como saben ustedes, Vox, también han dicho que le han parecido las declaraciones de Armengol absolutamente insatisfactorias. En este caso, el encargado de hacer las declaraciones ha sido una persona que hacía mucho tiempo, por cierto, que no estaba en primera línea de la opinión pública, el señor Jordi Buxadé. Que han sido las declaraciones de una futura querellada, han sido las declaraciones de alguien que ha declarado no como político, sino porque sabe que las responsabilidades penales van a caer sobre ella. No ha dado ni una explicación, repito, ha sido la declaración de un imputado. Bueno, no están ni en el Partido Popular ni en Vox muy satisfechos con lo que ha hecho Armengol, que es exactamente lo contrario que ocurre si uno analiza las respuestas tanto de los miembros del Gobierno como de los miembros del Partido Socialista que hoy han querido hablar. Y ha habido representantes de los dos sectores. Por parte del Gobierno, el señor Bolaños. Me repugna la corrupción, pero me repugna también que se manche injustamente el nombre de personas que son honradas. Y mire, hay personas de su partido político que están mencionados en esos autos. Y a mí no se me ocurre manchar su nombre. Bueno, este es un asunto que seguro que forma parte del argumentario del Partido Socialista, porque después veremos que lo han utilizado también otros dirigentes del Partido Socialista. Esto de, oiga, el nombre de Armengol no figura en el sumario, aparece en el sumario el nombre de Miguel Tellado y sin embargo el señor Tellado no hace nada más que pedir la dimisión de la señora Armengol. Bueno, Bolaños casi que pone las manos en el fuego por la señora Armengol, por la presidenta del Congreso de los Diputados, por la tercera autoridad del Estado, y el portavoz parlamentario del Partido Socialista, Patxi López, también. El apoyo absoluto a la presidenta del Congreso, a la señora Francina Armengol, que ha dado las explicaciones oportunas y las pertinentes a este caso. O sea, que se dan por satisfechos con lo que han escuchado en boca de la señora Armengol. Y naturalmente, como de lo que se trata es de colocar la pelota en el tejado del vecino, en este caso en el tejado del adversario, Patxi López hace suyo el argumentario que antes ha utilizado Bolaños para atacar ¿a quién? A Tellado. Hemos visto, no sé si el teatro del absurdo o el colmo de los colmos. Aquel que aparece con nombre y apellidos en el sumario que investiga esta causa, el señor Tellado, pidiendo la dimisión de quien no está en el sumario. Si alguien tiene que dimitir y si alguien tiene que dar explicaciones de por qué su nombre aparece en ese sumario, tendrá que ser el propio señor Tellado, bueno, e incluso ese tal Alberto. Bueno, como ven, esto forma parte del argumentario que han redactado en el Partido Socialista y en el Gobierno, y aseguro que vamos a escuchar esta explicación. Ya la escuchamos ayer, la hemos escuchado hoy, seguro que en los próximos días la volveremos a escuchar con reiteración. El Partido Socialista, por lo tanto, da por buenas las explicaciones de Armengol. ¿Y los socios del Gobierno? Hay que preguntarse. Los socios del Gobierno no parecen muy entusiasmados. Es verdad que no han querido hacer leña del árbol caído, no han querido meterle el dedo en el ojo a Armengol, pero si uno escucha, por ejemplo, a Yolanda Díaz, pues llega a la conclusión de que no le pide el cuerpo tampoco defenderla ardorosamente. Se mantiene en una posición muy ecléctica, muy, digamos, por utilizar sus propias palabras, muy prudentes. Soy jurista, ninguna de estas dos personas está siendo investigada, por lo que la información que tenemos, y por tanto quiero ser prudente, como he dicho ayer, es decir, prudencia absoluta. Yone Belarra, que es, como saben ustedes, la secretaria general de Podemos, llega un poquito más lejos, no mucho más lejos, porque tampoco le mete el dedo en el ojo a Francina Armengol, pero por lo menos sí que se atreve a decir algo que Yolanda Díaz no ha querido explicitar, y es que a la hora de manejar esta crisis, dice Belarra, el Partido Socialista está cometiendo un grave error. Mi opinión es que el Partido Socialista se está equivocando. Creo que el Partido Socialista está buscando chivos expiatorios, está buscando cortafuegos, y en realidad lo que tendría que hacer es ponerse a trabajar con determinación para que algo así no vuelva a ocurrir. Bueno, y luego también tenemos que actualizar novedades en torno al otro gran asunto de la actualidad de estos días,
que es la ley de amnistía. No hay grandes novedades con respecto a lo que ya contábamos ayer. Ayer ya se daba por hecho que pasado mañana jueves, en la Comisión de Justicia, se alcanzará un acuerdo entre el Gobierno y Junts para desbloquear la ley de amnistía. Lo que no sabemos es en qué consiste ese acuerdo, es decir, en qué han cedido las partes para poder finalmente llegar a ese acuerdo. Hoy, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, ha dicho lo mismo que ayer dijeron otros miembros del Gobierno, que el acuerdo está muy próximo. El acuerdo está cerca. También les digo, nada está acordado hasta que todo esté acordado, pero el acuerdo está cerca. Pero aquí lo verdaderamente importante es que la ley que saldrá ese próximo jueves va a ser una ley absolutamente impoluta, constitucional. De esto podríamos deducir, cuando dice que va a ser impoluta y constitucional, podríamos deducir que no va a haber grandes cambios en torno a las dos grandes cuestiones que han tenido enfrentados durante las últimas 3 semanas al Partido Socialista y a Junts, que es los delitos de terrorismo y los delitos de alta traición. Lo que decía el Partido Socialista es, si tocamos esa parte de la ley, la convertimos en inconstitucional. Por lo tanto, si el Gobierno nos dice que la ley va a ser impoluta y constitucional, lo que nos está haciendo, en mi opinión, es invitarnos a pensar que en esas dos cuestiones va a haber muy pocas modificaciones, pero eso no deja de ser una conjetura, lo confieso. A lo mejor resulta que luego nos llevamos una sorpresa y sí que ha habido más concesiones de las que inicialmente podemos pensar. También ha hablado sobre esta ley de amnistía, sobre la inminencia del acuerdo y sobre la bondad del texto el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Verónica Jorro. Buenas tardes. Bolaños se ha mostrado confiado en que habrá un acuerdo con Junts para que este jueves la Comisión de Justicia apruebe un nuevo dictamen de la ley de amnistía, al señalar que espera que la norma llegue pronto al Senado. En este sentido, ha pedido el apoyo de la Cámara Alta a la amnistía. En esta Cámara, el PP tiene mayoría absoluta y previsiblemente se opondrá a la norma, lo que supondrá un retraso en su aprobación definitiva. Por eso, el ministro ha vuelto a nombrar el borrador de la Comisión de Venecia. Y la Comisión de Venecia, que nos recuerda que no hay ningún país del mundo donde no se permitan las amnistías, que nos recuerda que los países que no tienen previsión constitucional sobre las amnistías también las aprueban, países de nuestro entorno como Alemania, de la Unión Europea, nos recuerda también que es una herramienta política y constitucional útil. Se olvida el ministro de las partes negativas que el borrador de este órgano consultivo del Consejo de Europa señala, como es que la proposición de ley de amnistía ha creado una división profunda y virulenta en la clase política, en las instituciones, en el Poder Judicial, en el mundo académico y, sobre todo, dice, en la sociedad de España. De hecho, tampoco habla el ministro, pero hay más ejemplos. El borrador critica también severamente las comisiones parlamentarias de investigación de la denominada lawfare o persecución judicial. Bueno, la oposición da por hecho que la ley de amnistía se va a aprobar y que probablemente el jueves la ponencia va a alcanzar un acuerdo que va a ser respaldado por todos los grupos parlamentarios y de hecho ya cifra la única esperanza que le queda para tratar de frenar esta ley en la movilización de la gente en la calle. Y de hecho el sábado, esta misma semana, es decir, dentro de 4 días, va a haber otra manifestación y el Partido Popular lo que quiere es que esa sea la manifestación más concurrida posible. Así lo ha dicho hoy públicamente el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado. El próximo sábado hay una serie de plataformas que han convocado una movilización aquí en Madrid, en la Plaza de Cibeles, y le pedimos no a los votantes del Partido Popular, no a los votantes de centro derecha, ni siquiera a los votantes de Pedro Sánchez que se sienten traicionados porque se presentó a las elecciones prometiendo lo contrario. Le pedimos a todos los constitucionalistas de nuestro país que no dejen de salir a la calle. Martes 5 de marzo de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. En una semana marcada por la tramitación de la ley de amnistía y la crisis por el caso Koldo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, inicia este martes una gira por Brasil y Chile. Es su primer viaje a Latinoamérica en esta legislatura. En Moncloa aseguran que tanto Brasil como Chile son socios estratégicos de España, con los que además en estos momentos hay una enorme sintonía a todos los niveles, como ha explicado la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría. Se trata de sucesos que tuvieron lugar en Castilla y León, en Comunidad Valenciana, en Galicia, en Andalucía, en Asturias, en Baleares, en Cantabria y también, por supuesto, el complejo residencial de las 138 viviendas de Campanar. En cuanto al coste económico de esta medida, saben que todavía no se ha podido cuantificar el total de los daños, pero se estima que el importe sea aproximadamente de unos 6 millones de euros.
También este martes en el Consejo de Ministros el Gobierno ha declarado como zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil áreas afectadas por incendios, inundaciones y otros fenómenos de un total de 7 comunidades autónomas que tuvieron lugar entre el 21 de junio de 2023 y el pasado 26 de febrero de este año. Entre ellas se encuentra el edificio destruido por el incendio en el barrio valenciano de Campanar, donde fallecieron 10 personas. Además, tal y como ha informado la portavoz en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha aprobado la concesión de medallas al mérito de la protección civil para todas aquellas personas que trabajaron hasta el último momento durante el incendio valenciano declarado el pasado 22 de febrero. En primer lugar, al portero de la finca, a Julián García, también a los bomberos de Valencia, tanto del Ayuntamiento como del Consorcio Provincial, al tercer Batallón de Intervención en Emergencias de la UME, a las policías locales y nacional, a los voluntarios de Protección Civil, al equipo de respuesta inmediata de intervención psicosocial de la Cruz Roja y al Servicio de Emergencias Sanitarias de la Generalitat. Y por cierto que sobre ese mismo incendio calcinado, la Policía Local de Valencia ha detenido esta madrugada a 2 hombres por robar en varias viviendas de vecinos. Ambos han sido sorprendidos mientras se encontraban realizando el hurto de material de grifería. Ángel Hernández. Los ladrones de 21 y 53 años han sido sorprendidos por una patrulla de la policía de la ciudad que junto con agentes de la Policía Nacional mantienen durante estas semanas un dispositivo de seguridad en torno al edificio siniestrado y donde solo pueden acceder los inquilinos de las viviendas. Sobre las 2 menos cuarto de la madrugada las patrullas escucharon ruidos que provenían del interior. En la segunda planta del edificio los agentes encontraron una bolsa de deporte con varios juegos de grifería, un martillo y unos alicates. En la segunda y tercera planta faltaba la grifería de algunos de los pisos. A los ladrones se les ha intervenido material de grifería y han sido detenidos por robo con fuerza. De vuelta al Consejo de Ministros, el Ejecutivo ha aprobado hoy 2 proyectos de ley para establecer un marco jurídico que regule el nuevo Estatuto de Bomberos Forestales y Agentes Ambientales, colectivos a los que pertenecen más de 25.000 profesionales. En palabra de la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera, el proyecto de ley equipara el acceso a la jubilación anticipada con el resto del colectivo de bomberos y mejora también sus condiciones laborales. Las 2 modificaciones más importantes, 2 reclamaciones que venían teniendo desde hace tiempo estas personas es, por una parte, que su régimen de jubilación se asimile al de los bomberos, califiquémoslos, urbanos. Y la segunda cuestión, también importante para ellos, es el poder acceder a una segunda actividad siempre que, con arreglo a un dictamen médico, tengan disminuida su capacidad para prestar el servicio ordinario y, sin embargo, no se encuentren en una situación de incapacidad permanente, total, absoluta o gran invalidez. Hoy el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, ha anunciado que el próximo miércoles 13 de marzo se celebrará la tercera reunión entre el PP y el PSOE bajo la negociación de la Comisión Europea, con la intención de desbloquear el Consejo General del Poder Judicial. El encuentro contará con la presencia del vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Recordamos que el CGPJ lleva más de 5 años con el mandato caducado. Aún así, el comisario Reynders ha expresado que todavía ve posibilidad de acuerdo y que puede llegar lo antes posible. Espero un acuerdo lo antes posible, pero en todo caso espero sobre todo que lleguemos a estabilizar la situación con la renovación del CGPJ y las reformas que son necesarias en el mundo judicial en España. Y nuevo relevo en la cúpula episcopal. El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, ha sido elegido nuevo presidente de la Conferencia Episcopal Española en primera votación por una amplia mayoría de 48 votos, 8 por encima de los necesarios para la mayoría absoluta. De esta forma, el arzobispo conservador Luis Argüello sustituye a Juan José Omeya, aunque llega a la presidencia conociendo a la perfección el organismo, debido a que ya fue secretario general de la Conferencia Episcopal desde 2018 a 2022. Apenas unos minutos después de su nombramiento, Argüello ha protagonizado una primera aparición pública para anunciar cómo afronta esta nueva etapa. Tenemos una especial responsabilidad, que es precisamente cuidar ese ejercicio de colegialidad de los obispos de España, su vinculación con el obispo de Roma y desde él con toda la Iglesia universal, y alentar también que todo el pueblo de Dios camine unido.
En Melilla, 6 personas han sido detenidas, entre las que se encuentra el expresidente de la ciudad autónoma y líder del partido Coalición por Melilla, Mustafa Berchan. Es una operación desarrollada por la Policía Nacional en la que se investiga la supuesta compra de votos en las pasadas elecciones autonómicas del 28M. Tiene los detalles Gabriel Moreira. La actuación, denominada Operación Santiago Rusadir y dirigida por la Policía Nacional, investiga posibles delitos de pertenencia a organización criminal, fraudes en la contratación pública, prevaricación administrativa, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos. Entre los 6 detenidos se encuentra Mustafa Berchan, expresidente de Melilla y líder del partido. Por el momento, la investigación se encuentra bajo secreto de sumario mientras se desarrollan 7 entradas y registros en diferentes puntos de la ciudad. Cabe recordar que Coalición por Melilla ya se vio involucrada en una trama por compra de votos en las elecciones municipales de mayo de 2023, que se saldó con 10 detenidos, varios de ellos representantes del partido. Fuera de nuestra frontera, sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, la Corte Penal Internacional ha dictado hoy sus 2 primeras órdenes de arresto contra 2 altos mandos militares rusos a los que acusa de crímenes de guerra por su implicación en los bombardeos a instalaciones de uso civil en Ucrania. Mientras Moscú asegura que sus fuerzas se limitan a actuar contra objetivos militares, la Haya sospecha que estos ataques podrían ser un patrón de conducta que forma parte de una política de Estado. Y terminamos contándoles que hoy se celebra el Supermartes en Estados Unidos, donde 15 estados están llamados a las urnas. Es una jornada clave en las primarias estadounidenses para cualquier candidato que quiera llegar a la Casa Blanca. Aunque a diferencia de otros Supermartes que se han estado más reñidos, en esta ocasión, salvo sorpresas, es muy probable que tanto Donald Trump como Joe Biden se consoliden como los 2 favoritos. En unos minutos les contamos todos los detalles. En casa de Herrero, Es Radio.